Buenas noches a todos. El siguiente charla es para presentarles las principales diferencias que se presentan en los activos contabilizados y reconocidos bajo normas NIF completas y los activos bajo NIF para pymes. Este trabajo está presentado por Tatiana Álvarez, Manuel Camilo Saldarriaga y mi persona Gonzalo Vergara, al tutor Leonardo Grajales Villa. Para entender las diferencias entre los activos reconocidos y medidos bajo normas NIF completas y bajo NIF para pymes, tenemos que tener bien claro la definición de activos. Un activo se puede definir como un recurso controlado por una organización como resultado de sucesos pasados, de los cuales se esperan recibir beneficios económicos futuros. Dentro del estado de la situación financiera podemos ver las diferentes clasificaciones que se tienen en los activos para comprender cada uno de ellos y poder ver cómo se comportan bajo NIF plenas y bajo NIF para pymes. Podemos ver en el primer activo son los efectivos y equivalentes. Podemos tener caja, banco, inversiones a corto plazo, todos que se puedan recuperar en un periodo menor a 3 meses. Se aplica tanto para NIF completas como para NIF pyme. Los inventarios también aplica para ambos, son activos que se tienen para ser vendidos. Podemos tener inventarios en proceso de producción, en forma de materiales o suministros para ser consumidos, etc. Los activos no corrientes o grupos de activos para su disposición, clasificados como mantenidos para la venta o para distribuir a propietarios, solo aplica para NIF. Entonces encontramos un grupo de activos en los cuales el beneficio económico se recuperará fundamentalmente a través de la transacción de una venta en lugar de un uso continuado. Los activos no corrientes distintos al efectivo, pignorados como garantías, también solo aplica para NIF y son tratados en la NIF 9, parágrafo 9.3 del 2 al 2.23a. En los activos por impuestos diferidos, que aplica para tanto NIF como para NIF para pymes, comprende todos los conceptos registrados a favor de la entidad por el impuesto de renta. Otros activos no financieros, aplica para ambas, comprende obras de arte y otras clases de activos. Y los otros activos financieros incluye inversiones donde no exista control, ni control conjunto, ni influencia significativa como CDT, bonos, entre otros. Las cuentas por cobrar o comerciales y otras cuentas por cobrar aplica para ambas. Son todas las cuentas por cobrar a clientes, ingresos causados por cobrar, reclamaciones, anticipos, gastos pagados por anticipado, saldos a favor por impuestos diferentes al de la renta. Aplica tanto para NIF completa como para NIF pyme. Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación solo aplica para NIF. Inversiones en asociaciones, negocios conjuntos y subsidiarias aplica para ambos. Activos intangibles distintos a la plusvalía para ambos. Plusvalía de crédito mercantil para ambos. Activos biológicos, propiedad de planta y equipo, propiedad de inversión y activos por impuestos diferidos. En donde existen diferencias significativas, más adelante podremos detallarlas y entender un poco más cuáles son las principales diferencias como lo habíamos mencionado. Como podemos ver, una de las principales diferencias que encontramos, comenzamos con los activos fijos o propiedad, planta y equipos. Para tener claro las diferencias, podemos encontrar la definición de activos fijos como activos tangibles que se espera utilizar en más de un periodo contable, tienen naturaleza de largo plazo, se pueden utilizar para la producción, suministro de bienes y servicios o para la administración. Incluye activos arrendados que no son considerados propiedades de inversión. Normalmente en el reconocimiento inicial se reconoce por el costo que incluye todos los desembolsos para conseguir que el elemento esté listo para usar. Se considera que tiene separación por componentes. Cada parte significativa de un elemento de propiedad, planta y equipos en relación al costo total debe depreciarse por separado, a menos que esta depreciación no tenga ningún efecto significativo para el gasto de depreciación. En las mediciones posteriores, donde se presentan las principales diferencias, tenemos el método del costo histórico, donde se le resta la depreciación y el deterioro acumulado, y los métodos de la revaluación, que es el valor razonable menos depreciación y deterioro acumulado. El método de la revaluación normalmente cuando se presenten cambios significativos, el valor razonable se hace cada año, cada 3 años, dependiendo de cómo lo determine la organización.
y las variaciones del valor razonable se registran en otro resultado integral llamado ORI para ver estos cambios significativos. Dentro de los conceptos está depreciación, valor residual, vida útil, revisión anual y deterioro, pues que ya los conocemos. Hay que resaltar el valor residual, que es el valor que se tendría si se vende, y la vida útil, que es la cantidad de años que tiene un activo dispuesto para su uso. En las principales diferencias encontramos que las NIF completas, podemos ver el detalle en la NIF 16, permite a las empresas seleccionar la política contable de medición posterior o evaluación de esta propiedad, planta y equipo, y permite entre el método de revaluación y el del costo histórico. En cambio que las NIF para pymes se deben medir al costo histórico teniendo en cuenta que se debe restar depreciación y el deterioro acumulado. En las NIF para pymes la gran diferencia es que no se permite el método de la revaluación. En las NIF completas anualmente se debe revisar el valor residual, la vida útil y el método de depreciación de los elementos que pertenecen a la propiedad, planta y equipos. Para NIF para pyme este tema no se exige y este no es un requisito para las NIF pymes, solo se revisan si hay cambios significativos. Otro tema importante que es de gran diferencia es que en las NIF para pymes no se permite la capitalización de costos por préstamos o financiación. En las NIF plenas se debe capitalizar costos por préstamos obtenidos durante la etapa de construcción o el montaje de los que se clasifican como activos aptos. Ejemplo de esto, proyectos de construcción inmobiliaria donde los edificios, mientras que estén en la etapa de desarrollo y construcción, todos los costos de financiación para terminar el edificio se pueden capitalizar con un mayor valor del costo y por ende hasta que se termine el edificio se puede hacer, mientras que cuando el edificio ya está terminado todos los demás costos de financiación pues se tendría que considerar como un gasto al estado de resultado. Recalcar nuevamente el tema de la revaluación de los activos, lo cual no se permite en las NIF para pymes y en las NIF plenas, donde las empresas tienen la oportunidad de escoger la política de reconocimiento de los activos, ya sea por el costo histórico o por el valor revaluado. Un activo intangible es un activo identificable no monetario y que no tiene apariencia física. Regularmente un activo intangible se reconoce por sí solo. Sí y solo sí es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan hacia la entidad. Y dos, que el costo del activo pueda ser valorado de forma fiable. Un activo intangible se valora inicialmente de acuerdo a su costo. Uno de los ejemplos más relevantes de activos intangibles son la marca, por ejemplo. Dentro de los activos intangibles encontramos los programas por computador, las licencias, las marcas adquiridas, las patentes, los derechos de autor, las cuotas de importación, las plusvalías, las buenas acciones generadas internamente, las listas de los clientes, las acciones de investigación y desarrollo, concesiones y franquicias, así como páginas web, propiedades industriales, recetas, publicidad, derechos de transmisión, acuerdos de competencia, contratos y gastos preoperativos. Un activo intangible tiene tres características. 1. Es identificable, es separable o cuando surge de derechos contractuales u otros derechos legales específicos reñidos por la organización. 2. Es separable. Puede ser dividido por la entidad y puede venderse, transferirse o darse a terceros. Y 3. Es controlable. Se pueden controlar los beneficios económicos presentes del mismo y se puede restringir el acceso del mismo a terceras personas. Ahora, la contabilización de activos intangibles tiene una diferencia en los dos modelos, en las NIF 1 o NIF plenas y la NIF 2, que es NIF para pymes. En las NIF 1, la norma internacional, la norma 38, permite seleccionar la política contable y el mecanismo de medición. En cambio, en NIF para pymes se debe medir al costo menos la depreciación o el deterioro acumulado. En NIF normal, se debe revisar el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un elemento intangible regularmente. En NIF para pymes no se exige necesariamente que se revisen el valor residual ni la vida útil. En NIF normales, los costos de investigación se reconocen en el resultado del periodo. Los costos de desarrollo se reconocen como un activo intangible. En cambio, en NIF para pymes, los costos de investigación y desarrollo se reconocen en los resultados del periodo. Ahora, en NIF normales, los intangibles con vida útil indefinida no se someten a amortización, pero sí a la prueba de deterioro anual, parecido como un activo como la depreciación de un terreno.
El NIF para pymes requiere que todos los intangibles se amorticen, sin importar si es un intangible con vida útil indefinida. Y no se reconoce que existan intangibles con vida útil indefinida. Así que los intangibles en NIF para pymes no permiten la capitalización de los costos durante la etapa de desarrollo de proyectos. En cambio, en NIF plenas sí se permite la capitalización de los costos de investigación y desarrollo de los mismos. Para el caso de las inversiones de los asociados, en NIF 1 o la norma internacional 28 establece que las mediciones asociadas a los estados financieros consolidados se hacen por el método de participación. Se permite con excepciones en algunos casos el NIF razonable. De igual forma, la plusvalía implícita en una inversión de una asociada no se encuentra sometida a amortización. En NIF para pymes se permiten tres métodos: el valor razonable, al costo, al valor razonable y por el método de la participación. Esa es una gran diferencia. Y en una segunda medida, la plusvalía implícita en una inversión en una asociación sí se encuentra sometida a amortización. Así que las asociadas y entidades controladas en forma conjunta en NIF plenas se reconocen inicialmente por su costo y posteriormente se actualizan por el método de participación. Y en NIF para pymes se permite su reconocimiento por el para las que no tienen valor de mercado, el método de participación o el valor razonable. Así que en NIF para pymes es un poco más flexible el mecanismo de las inversiones de los asociados. Por último, ya escuchando la intervención del compañero, encontramos los inventarios. El inventario es otro de los que normalmente se puede decir que no existen diferencias significativas en cuanto a las NIF completas y las NIF para pymes, pero sí tenemos que tener en cuenta que los inventarios son bienes mantenidos para la venta en el curso ordinario del negocio. El costo del inventario normalmente incluye los costos de compra y producción. Los descuentos condicionados o no condicionados se reconoce como un menor valor del costo del inventario y no como un ingreso financiero. Se tiene que tener en cuenta el valor neto de realización, el cual es el precio de venta estimado menos los costos para la terminación y los costos necesarios para realizar dicha venta. Esto es un concepto muy importante que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el tema de la tecnología, normalmente como los avances tecnológicos hacen que esta cambie constantemente. Por ejemplo, una empresa que comercialice computadores puede tener un inventario adquirido a 900.000 y por estos cambios en el mercado posiblemente solamente estarían dispuestos a pagar 700 y él tendría que valorar su inventario con el valor neto realizable, que son de 700.000 pesos, y eso teniendo en cuenta si tiene algún costo para poder lograr dicha comercialización o venta. Entonces esto es importante. También es importante tener en cuenta que para la valoración de los inventarios la empresa no puede escoger el método último en entrar primero en salir, no es permitido, y se puede usar el primero en entrar primero en salir o el método del promedio ponderado. Cuando hablamos de productos provenientes de activos biológicos, se miden al costo o por el valor razonable, y normalmente de estos métodos se escoge el que mejor refleje la valorización de los inventarios en cada uno de los periodos evaluados. Los costos por préstamo se llevan al gasto, con excepción cuando son inventarios de activos tipo acto. Estos, por ejemplo, cuando están haciendo una planta de ensamble o piezas para proyectos específicos que se clasifiquen como activos actos, entonces sí se podría reconocer los gastos de financiación con un mayor valor del costo. Y normalmente estos inventarios en las NIF plenas se puede ver el detalle en la NIF 2, donde se puede medir al costo al valor neto realizable según cuál sea menor. Continuando con los activos biológicos, que para las NIF completas podemos ver el detalle en la NIF 41, donde exige que su medición sea el valor razonable cuando se realiza en el punto de recolección, y para la NIF para pymes se debe medir el valor razonable con cargo al resultado, a menos que exista un costo o esfuerzo desproporcionado. Los activos no corrientes mantenidos para la venta son activos corrientes, no se someten a depreciación, se valoran al menor entre el costo histórico y el valor razonable menos los costos que se necesiten para la venta, y se presentan como una clase de activos por separado. En la NIF completa se estudia la NIF 5 y trata los activos corrientes que se mantienen mantenidos para la venta, los cuales no se deprecian y se valoran entre el menor importe de los libros y el valor realizable.
En cambio, para las NIF para pymes no existe requerimiento de clasificar o medir un activo no corriente destinado para la venta. El único requerimiento es someterlos a pruebas de deterioro. Es importante definir una serie de conceptos de lo que habló el compañero para inversiones en activos relacionados. Es el tema del control o el no control que se puede tener en este tipo de inversiones asociadas. Podemos saber que una asociada es una entidad sobre la que un inversionista tiene alguna influencia significativa. Un negocio conjunto, para tener claros los conceptos, es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control tienen derecho sobre los activos. Se puede decir que una entidad controla una sociedad si tiene poder sobre donde tiene participación a través de derechos existentes que le otorgan la capacidad de dirigir las actividades relevantes. Y el control es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de dichas entidades. Cuando un inversionista tiene control conjunto, cuando se reparte contractualmente el control en un acuerdo. Y un inversionista tiene influencia significativa si participa en las decisiones de política financiera sin llegar a tener el control. Es importante tener claro el método de participación, que es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo y es ajustado posteriormente en función de este resultado. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que se hayan podido evidenciar las principales diferencias bajo NIF completas y NIF para pymes y nos vemos en una próxima oportunidad.